Como introducción tengo lo que es la intervención del UNESCO, que ha sido de fundamental apoyo a lo que es el salvaguardar lo que son nuestros patrimonios culturales inmateriales, ayudando a estados y gobiernos locales a conservar conocimientos y tradiciones ancestrales en La Paz. El gobierno autónomo municipal, a través de la Dirección del Patrimonio Cultural, ha recopilado y publicado obras que destacan nuestras tradiciones y leyendas. La obra que presentamos busca identificar, proteger y promover estos elementos culturales para asegurar su conocimiento y preservación. Además, rinde homenaje a destacados autores como Ismael Sotomayor, Rubén Ochoa Uribe, Zacarías Monje Ortiz, Antonio Paredes Candia, quienes han contribuido significativamente a la literatura, perdón, sobre nuestras tradiciones. A continuación voy a redactar o resumir en pocas palabras lo que son tres leyendas. Comienzo con la leyenda de la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios es una leyenda que inicia ya por los años de 1703. Una imagen que dice que una imagen en la Posada de La Paz fue atacada por un hombre furioso. Este milagro ocurrió luego de ser dañada, ya que esa imagen apareció otra vez en su lugar de origen, pero ya restaurada. Este evento fue interpretado como un milagro y la devoción no se hizo esperar. La Virgen se mantuvo fuerte a lo largo del tiempo hasta nuestra actualidad, con festividades, obsequios, significados. Continúa con las manos non sanctas. Esta leyenda nos relata la historia de Pepe Uchicho, un joven que maltrató gravemente a sus padres y fue excomulgado por la iglesia. Tras su muerte, su cuerpo mostró señales sobrenaturales, con sus manos y brazos apareciendo fuera de la tumba. Este fenómeno fue visto como castigo por sus acciones y la excomunión fue levantada para permitir que el cuerpo descansara en paz. La leyenda subraya la importancia de la moralidad y las consecuencias de las malas acciones. Y finalizo con lo que es el padre Herrero. Finalmente, la leyenda del compadre Herrero, perdón, cuenta la historia de Diego Iquino, un herrero que recibe la visita de un caballero misterioso, quien resulta ser el espíritu de su comadre fallecida. La comadre, que había llevado una vida de pecado, aparece en forma de mula, que se queja durante el trabajo del herrero. La historia concluye con la revelación de que el espíritu estaba atormentando al heredero, sirviendo como una advertencia sobre la moralidad y las consecuencias de las acciones inmorales. Estas leyendas y tradiciones nos conectan con nuestro pasado, ¿no? Y nos enseñan valiosas lecciones sobre la moralidad, la devoción y la cultura. A través de la preservación de estos relatos, mantenemos nuestra identidad cultural y aseguramos que las futuras generaciones también puedan conocer y valorar nuestra rica herencia. Gracias por su atención y esperamos que disfruten explorando más sobre nuestras tradiciones. Buenos días, tardes o noches, dependiendo cuando esté viendo esto, licenciado. Yo a continuación le hablaré sobre la calaverita habilidosa, que en el año 1790 en La Paz existía un garito cerca del monasterio de las Concepcionistas, frecuentado por jugadores, timadores. Uno de estos jugadores era conocido como el hombre de la estrella. Por su habilidad con las cartas, solía ganar grandes sumas en el juego. Una noche, después de perder una gran cantidad de dinero debido a su borrachera, salió del garito y se encontró con una calaverita en la calle. Desafiando a la calaverita, la empujó y le dijo que le invitaría a un jicara de chocolate en su casa a la medianoche.
Al llegar la noche, el hombre de la estrella y sus compañeros estaban en el garito, cuando alguien llamó a la puerta. Era un hombre vestido como monje, quien aceptó la invitación para el chocolate. Durante la visita el monje dejó un rastro de ceniza y después de tomar el chocolate se levantó y le dijo al hombre de la estrella que lo siguiera. Al darse cuenta de que el visitante era la calaverita, el jugador quedó aterrorizado y murió en el acto. Cuando sus compañeros intentaron ayudarlo, el cuerpo había desaparecido. No pudieron encontrar ninguna pista del monje o del fallecido. Desde entonces, la casa cerca de la piedra quedó desierta y se convirtió en un lugar temido, con rumores de que el espíritu del hombre de la estrella seguía jugando con calaveras en la noche. A continuación le hablaré sobre cosas de ambos mundos. En tiempos de don Alonso de Mendoza, antes de que La Paz se integrara al área urbana actual, la ciudad estaba dividida en sectores. En este contexto de supersticiones, vivía don Juan de San Ginés, un joven noble y temerario. Una noche, tras buscar encender su tabaco, don Juan y sus amigos llegaron a la antigua iglesia de San Juan de Dios, usada también como velorio. Sin encontrar a nadie, uno de sus amigos les sugirió que entrara al templo para usar una vela de velorio. Desafiando al ambiente sombrío, don Juan entró al templo, encendió su cigarro y salió sin problemas. Sin embargo, al buscar a sus amigos, vio a una joven hermosa y la siguió por la ciudad hasta el área de ¿cómo era? Aquella paciencia logró arrebatarle un manto antes de que ella desapareciera. Al regresar a casa, don Juan guardó el manto pensando en su aventura. Al día siguiente descubrió horrorizado que lo que había tomado era en realidad una manta de cadáver. En el depósito de muertos del templo, recordó que había encendido su tabaco con una vela que custodiaba un cuerpo fallecido. Aterrorizado y arrepentido, prometió nunca más involucrarse en asuntos relacionados con muertos. A continuación, para la siguiente historia, voy a hablarles un poquito del autor, ¿no?, que la escribió, quien es Rubén Ochoa Uribe. Fue un abogado, periodista y escritor boliviano de Potosí. Estudió en la Universidad Tomás Frías y tuvo roles destacados en medios de comunicación. Publicó varios libros, incluyendo No hay paz en tu tumba, y fue galardonado con el Premio Nacional de Novela Franz Tamayo. Fue homenajeado en 2010 por el Colegio de Abogados de La Paz. A continuación les hablo sobre de cómo un Santo Cristo salvó a un reo. Cuando los conquistadores españoles fundaron la ciudad de Nuestra Señora de la Paz y se establecieron en el valle de Chuquiagomarca, se aferraron tanto a la región que se desconectaron de todo lo que sucedía a otros lugares. Querían hacer de Chuquiagomarca su hogar y vivir una existencia tranquila, alejada de las dificultades que habían enfrentado anteriormente. En esta nueva vida, los residentes vivían en paz y armonía, resolviendo sus disputas entre ellos sin recurrir a las autoridades. Sin embargo, cuando comenzaron a ocurrir estos delitos y fechorías en la ciudad, los vecinos preocupados realizaron vigilias nocturnas, pero sin éxito. Entretanto, Juan Lunarejo, un joven viudo y propietario de una pequeña abacería, estaba locamente enamorado de una joven casada, lo que le llevó a mantener un romance secreto con ella. A pesar de los peligros y la situación arriesgada, Juan continuó viéndola hasta Ánimas y derrumbes en el primer templo. Ah, esos tiempos de antaño en La Paz. Cuentan los más viejos que en el primer templo de la ciudad, donde ahora está la catedral, no era raro oír ruidos extraños. La leyenda cuenta que durante una noche de tormenta, cuando la lluvia no dejaba de caer y el viento aullaba, se escucharon gritos y lamentos de almas en pena. Se decía que, cada vez que había un derrumbe, se podían ver luces flotantes que no era otra cosa que las ánimas pidiendo ayuda. El templo, en su fragilidad, estaba lleno de historias de fantasmas que buscaban descanso eterno. Las familias solían decir
que no era bueno pasear por ahí de noche, porque no nunca sabía si se toparía con un espíritu inquieto buscando descanso. Muchos de los habitantes de La Paz solían comentar que cuando la tierra temblaba y el templo crujía, los gritos de las ánimas se volvían más y más intensos. Las paredes parecían hablar y contar historias de aquellos que sufrieron en vida. La gente no solo temía el peligro físico de los derrumbes, sino también el encuentro con estas almas perdidas que, según se decía, seguían atrapadas al lugar por alguna cuenta pendiente con el mundo de los vivos. La desaparición de Janco Janco. En la tarde del 2 de abril de 1582, el pequeño pueblo de Janco Janco, ubicado al sudeste de La Paz, vivió un momento de calma antes de la tormenta. Este caserío, con sus 2000 habitantes, era conocido por sus costumbres licenciosas. Sus moradores eran mayormente paganos, con una vida desordenada y un comportamiento problemático. Dominados por el exceso de bebida y comida, no dudaban en robar a los viajeros y vivían sin mucho respeto por la religión o el prójimo. Cuando el sol se ocultó, un estruendo violento sacudió el pueblo. La gente sorprendida se reunió en la plaza mayor, tratando de entender el origen de este terrible sonido. El estrépito resonó en toda la región, alarmando tanto a los españoles como a los nativos. Sin embargo, nadie podía imaginar que su hogar estaba a punto de desaparecer. Un sacerdote, guiado por un anciano del pueblo, emprendió un camino hacia Janco Janco. Mientras el sacerdote avanzaba, el silencio era abrumador, interrumpido solo por el aullido lejano de un perro. Al llegar, descubrió una escena desconcertante. El pueblo parecía haber desaparecido y el suelo temblaba como si estuviera vivo. Al amanecer del día siguiente, el paisaje había cambiado drásticamente. En lugar del pueblo solo quedaban terrones deformes y un campo blanquecino, con formas extrañas que se asemejaban a momias y figuras grotescas. Janco Janco y sus 2000 habitantes habían sido tragados por la tierra en un evento catastrófico que parecía más un castigo que una mera tragedia natural. Hoy el nombre de Janco Janco es solo un eco en la historia, una leyenda enterrada bajo la tierra. Su desaparición nos recuerda la fragilidad de la vida y de las ciudades, y cómo a veces el destino puede ser tan inesperado como aterrador. Un caso de canibalismo. En tiempos oscuros de la historia, cuando la ciudad estaba situada en el hambre, era peor que la misma guerra. Hubo un caso que estremeció a La Paz. En marzo de 1781, la ciudad estaba rodeada por los rebeldes y la desesperación se apoderó de los habitantes. Un día una familia española al borde de la inanición no encontró más recursos que recurrir al inimaginable para sobrevivir. Se dice que en una casa de la calle Carcantia, la desesperación llevó al sirviente a hacer algo horrendo. Después de la muerte de su propio hijo, por hambre, decidió usar el cuerpo para alimentar a la familia. La carne del niño, que fue presentada como carne de perro, se convirtió en el último recurso para calmar el hambre. Esta historia, aunque perturbadora, nos recuerda las crueles condiciones de aquellos tiempos y el grado de desesperación al que puedan llegar las personas en situaciones extremas. Cuando las tropas de rescate finalmente llegaron y la ciudad fue liberada, la noticia de lo que había sucedido en esa casa se esparció rápidamente. El sirviente, al ser interrogado, reveló la verdad, causando un gran impacto en la comunidad. La historia de canibalismo en La Paz es una de las más oscuras, pero también una que nos hace reflexionar sobre el sufrimiento humano y la lucha por la supervivencia en tiempos de crisis. Aunque la ciudad se recuperó y continuó adelante, esta tragedia dejó una huella profunda en la memoria de sus habitantes. Buenas noches y hablar sobre la leyenda de Rubén Ochoa titulada ¿Qué ocurrió con la Laguna Encantada? Esta laguna se encontraba situada en un valle de Chuquiagomarca, donde fue fundada Nuestra Señora de la Paz. Esta laguna era larga y tenía una forma de pescado en la cabeza que estaba dirigida hacia el Illimani. Tenía aguas cristalinas y se encontraba rodeada de vegetación. Según los pobladores indígenas, esta se conocía como la Icacota, pero los colonizadores la pusieron el nombre de la Laguna Encantada, ya que hubieron varios sucesos de desapariciones de personas y cosas
alrededor de esta laguna, más que todo en las noches. A veces la gente se reunía en este lugar para hacer celebraciones patrias y fiestas. Un suceso que culminó con la laguna fue el 9 de agosto de 1837, cuando se escuchó durante la madrugada un estruendo como si fueran cañonazos. La gente creyó que era un terremoto o que el Illimani, que era considerado un volcán inactivo, había despertado y había entrado en erupción. Al día siguiente, cuando fueron a ver lo que había pasado, se dieron cuenta que la Laguna Encantada, el templo de Santa Bárbara, los edificios, caserones que estaban alrededor de este lugar y cercanos a la laguna habían desaparecido como si se los hubiera tragado la tierra. Y esto hizo que se considerara un lugar enigmático, respetado y legendario. Ahora voy a hablar sobre la leyenda de Zacarías Monje Ortiz, titulada Aquella calle, la Chorita y el corregidor, que habla sobre la historia de amor de un corregidor español llamado Juan Antonio, perdón, Mesa Lugo y Ayala, y la Chorita conocida como la Chepa. Ella era una figura notable en el pueblo, dada su atractivo, su elegancia. Y él era un corregidor autoritario que quería hacer respetar el orden e imponer su autoridad. Ambos mantenían una relación en secreto y él iba a visitarla a ella a su casa, que era cerca de la calle Figueroa, la cual es conocida como Supay Calle o conocida como la Calle del Diablo. A pesar de todos sus deberes, él siempre pasaba el tiempo en la casa de ella, de la Chepa, disfrutando su compañía y de algún modo desafiando las normas sociales de aquella época. Esta relación era muy conocida por la sociedad y por el pueblo y se convirtió en una leyenda. El romance fue interrumpido recién con la renuncia que hizo del corregimiento el galante nocturno, que fue hacia el año de 1687, donde él perdió toda su dignidad y sus sueldos. También se debió a la desaparición de la chepa de la que fue la vida pública. Actualmente sus andanzas quedaron en la memoria de lo que es la tradición local. Actualmente en lo que es la calle Figueroa, que aún sigue siendo conocida como Supay Calle, se sigue recordando lo que fueron las travesuras de la Chepa y el corregidor, lo que nos demuestra cómo las historias populares pueden perdurar en lo largo del... Primer entierro en el cementerio de la ciudad de La Paz. Después de varios años, los conquistadores españoles fundaron y establecieron en la ciudad de La Paz mediante el Choquiago marca de los aymares y quechuas que habitaban esta mágica y hondonada desde cuantiosas añadas. Las autoridades construyeron un cementerio público, ya por las costumbres de las gentes, ni más ni par eran estar más cerca de Dios. Las iglesias servían como osarios de sepulturas que afrontaban gran problema de haberse quedado sin espacio para inmundar cadáveres. Se tenía la creencia de que no se podría alcanzar al cielo si sus restos mortales no eran enterrados en lugares sagrados, así también como las costumbres de sepultar personajes más importantes en las capillas, especialmente si pertenecían a la cofradía. La diferencia entre negros y mulatos, que estaban prohibidos de ser sepultados en ese lugar, si tenían la fortuna acechada después de los muertos, las chacras o haciendas de sus amos, que reposarían sus fatigosos huesos. Mediante la gobernación de Gregorio Fernández Miranda García, que construyó uno de los cementerios llamado Lazareto del Campo de Cocani, al lado del Camino de los Yungas, aunque por más azares de la fortunio quien fue ocupado primero al mes de haber sido bendecido, por Marqués, fue linchado por los patriotas en uno de los cruentos episodios de la Guerra de la Independencia. Su cadáver fue armado por las monturas de su caballo, siendo horrorosamente arrastrado hasta el cementerio.
donde finalmente fue sepultado. Como se comprende, cuando aparecía que no había solución para este problema, postrimeramente fue encarado por los primeros años de la República, gracias a la intervención decidida del Creador Supremo Protector, el gran Andrés de Santa Cruz, quien no pecaba de la ignorancia por su vestuosa preocupación de las autoridades locales y que se proyectaba a incumplir la voluntad de quienes deseaban en el cementerio alejado del centro de la ciudad. La Cholita Sirena de Cayapa. En el año 2011, del 26 de febrero, que ocurrió uno de los más desastres más impactantes de los últimos años de la ciudad de La Paz, que causa sus derrumbos en el río de Chuluncani, se desbordó y afectó a los distritos 17 y 16 de la ladera del oeste de La Paz, que comprende a los barrios del Pampajasi, Valle de las Flores, Santa Rosa de Cayapa y Pampajasi Bajo Central. Los vecinos que estaban afectados evacuaron sus viviendas ante las amenazas y desastres mayor. En ocasión antes de la tragedia se organizó una fiesta en la zona de Cayapa en junio del 2010, que llegó una cholita muy extraña, que le calcularon alrededor de 25 años, que vendía frutas. Era una joven con un rostro muy pequeño de color blanco, con manchas y ojos rasgados y una piel húmeda, que parecía con escamas. Cuando la cholita caminaba y parecía deslizarse por el piso, porque los demás no la sentían, vestía con un sombrero negro y una manta muy vistosa de color azul, adornada con lentejuelas y bordada con flores. Llevaba una blusa de seda y una polera jaspeada entre marfil y azul. Algunos creían que la vieron vender en el mercado Rodríguez desde que sucedió el desastre. No volvieron a verla. En una de las otras fiestas los relacionaban con personas para divertirse y bailar de bailar una morenada, que fueron a un lugar donde la gente bailaba y farreaba, incluso con la timidez que nadie quería hablarle, por su aspecto desagradable. Los jóvenes al verla se burlaban de ella, que no querían ni invitarla a bailar. En vista del maltrato que recibió, la cholita sirena salió del lugar muy molesta. Invitó a otras dos cholitas más y a una quinta o bar de beber y comer. Allí compró una caja de cerveza y compartió con sus amigas, ocasionándoles varios temas de moda. La noche que se encontró casi, pero sus amigas desaparecieron del lugar y dejaron que la cholita sola se quede sola en la mesa. Se encontró en una noche de las calles casi desiertas, solo vio algunos borrachos bulliciosos que volvían a sus casas. Se puso a caminar hasta que escuchó el sonido de una banda que tocaba una morenada. Caminó hasta encontrar el local donde vendían música, risas y canto. Tocó la puerta, insistía y trató de ingresar. No insistió más, molesta trató de abordar el transporte para salir de la zona, pero no había ningún minibús para llevarla. Nadie se quería acercar a la cholita ya que tenía un aspecto muy desagradable. Cuando la cholita visitó era una sirena, que todos creían que era hija de la víbora por su aspecto y su figura. Una vecina que relató que su madre es de la leyenda de una víbora que apareció en la comunidad en forma de un joven guapo, que se enamoró y se casó con ella. Al día siguiente la mujer despertó y el pasto había solo una víbora. De esta manera se relacionó con la leyenda. Nació la sirena, una mujer con rasgos de víbora que había sido a quien los vecinos de Calapa la rechazaron antes del desastre. La curva del diablo.
La curva del diablo a días del mes de agosto del 2011 que la policía encontró en un cadáver llamado la curva del diablo donde se plantaba un altar de piedra con un rostro dibujado en la curva de la autopista que conecta con la ciudad de La Paz con el Alto. Este hecho interpretó como una ofrenda del diablo, que según la gente estaba en ese lugar. Sin embargo, los yatires aymaras sostenían que ahí divinaba una andina. Un policía de las autoridades del gobierno retiraron la piedra. Se dice que en el mes de agosto la Pachamama tiene la boca abierta a la espera de un banquete, una ofrenda para saciar un hambre. En ese mes, doña Carmen, una cholita comerciante rebosante de energía, iba por el minibús de la autopista, su primer hijo envuelto en un aguayo. Esta vez iba muy abrigada con mante doble y un gorro de lana para soportar el frío. El vehículo avanzaba por el asfalto y dirección a la ciudad del Alto. Doña Carmen sujetaba a su niño y con la otra bolsa donde llevaba la ofrenda andina. No había olvidado nada: el vino, el alcohol, la leña. Un deseo de viento ingresaba en las rejillas del minibús y de pronto se aledó en la cueva. Avisó al conductor en voz baja que pasaba por la curva del diablo. Se escucha muy frecuentemente a la gente decir que va a pedirle favores de una manera dando una ofrenda. Escuchó también un evangelista cristiano que en lugar que estaba poseído por el diablo, que molestaba a las personas que pasaban y que causaban accidentes de tránsito. Con el tiempo el lugar se convirtió en un altar donde se congrega gente que acude con masa con diversas interpretaciones